A través de este live que está anunciado en las redes de Naturgy Argentina. Mil gracias. Nos vamos a presentar. Para aquellos que no me conocen, soy Mario Caira, soy presentador de eventos, periodista, profesor universitario, amigo de Naturgy, parte de la familia, ¿no? Y también muy vinculado a la compañía a través del programa Energía del Sabor y a todo el equipo de Naturgy, un equipo de profesionales que más allá de toda coyuntura estamos siempre trabajando y siempre tratando de estar cerca de ustedes, que nos siguen en las redes y por supuesto los usuarios, donde llega el servicio de gas que provee Naturgy Argentina. Y queremos agradecer enormemente al Ente Nacional de Regulación del Gas, al Energas, por su apoyo constante también, por su participación, por ayudarnos a tomar conciencia, a conocer, porque muchas veces el conocer, no muchas veces, siempre el saber nos da la posibilidad de elegir. Y si estamos bien informados, si sabemos, si nos cuentan los que verdaderamente saben, podemos tomar mejores decisiones, tanto a la hora del ahorro del gas como a la hora del uso responsable del gas, que no tiene que ver solamente con nuestro bolsillo, con la economía, sino también con nuestra seguridad, con nuestra vida. Por eso les damos la bienvenida a todos ustedes que están participando, a las personas que ya están en este live, mil pero mil gracias. Vamos a seguir después las preguntas y responderlas cuando vaya pasando la charla. Si ustedes ven que yo hago esto, que yo me coloco los lentes y me acerco, es porque estoy leyendo las preguntas que van a empezar a surgir en el chat de diálogo con nuestros seguidores a través de este live de Naturgy Argentina para todo el mundo. Aquí en la Argentina, las 18:17, en España son las 11:15 de la noche y en el resto de Latinoamérica, -1, -2, depende del lugar donde estén. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados del día de hoy, que ya son amigos, porque yo, le digo Juan Martín Moreno, pasaba bien la data de los invitados al live room de Instagram, de Naturgy. Yo digo, si yo ya los tengo agendados del año pasado, sus dos charlas, todas fueron muy buenas, con muy buena repercusión, pero las charlas que tuvimos con los especialistas, los técnicos del Energas, es como que tocaron picos de rating, ¿no? Por eso les doy la bienvenida nuevamente y para mí es un gusto poder tenerlos a los dos juntos ahora en una misma sala, a Walter Silvero Morales y a Juan Steve Cáceres Pacheco, ambos técnicos en la gerencia de distribución del Energas y gas natural vehicular. Muchísimas gracias, Walter, muchas gracias, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, Mario, buenas noches primero. Bueno, los problemas técnicos siempre suelen suceder, estamos en Sí. muchas reuniones o algo y pasa algo y nos deja fuera. Pero bueno, felizmente todo es salvable. Antes que nada, agradecer por la invitación a Naturgy. Y bueno, un poco la idea de la charla, como vos también ya adelantaste, y ya venimos del año pasado también charlando y ya nos conocemos. Un poco la idea es poder intercambiar experiencias, poder dar algunos consejos, pero sobre todo dejar algunos tips a los usuarios, usuarios y usuarias, para que puedan implementar de una manera muy fácil, simple, en su día a día, en sus hábitos, para que puedan generar una sumatoria de pequeños ahorros en sus consumos de gas. Fundamental eso, ¿eh? Y a ver, vamos a nuestro siguiente, a nuestro coequiper de invitación. Presentate vos también, danos tu saludo inicial. Vamos con los dos. Bueno, así como se me presentó Mario, que nos conocimos el año pasado, yo voy a estar encargado de la parte de monóxido y seguridad en el hogar y toda la parte de lo que incluye los artefactos, las ventilaciones. Bueno, ahora las ventilaciones están un poco más de moda justo en este momento por otro tema, pero siempre fueron importantes para el tema del gas. Mirá qué interesante. Yo una de las preguntas que se me había ocurrido, porque como yo no soy especialista en estos temas, le dije a los chicos, y le dije a Juan Martín Moreno de Naturgy, dame una lista de preguntas más allá de la que pueda tener yo como usuario, como consumidor, como ciudadano común, de esas cosas que se me van ocurriendo, de lo que surja de la charla. Los invito a ustedes también, a quienes están participando de este live, que nos vayan dejando sus preguntas, y yo voy a ir pasando y leyendo en la medida que vaya avanzando la conversación, este live room, en este Instagram live de Naturgy Argentina, con el apoyo del Energas. Y yo decía, en esta época donde viajamos en el colectivo, aquello que tenemos como esenciales, podemos viajar por nuestro trabajo, con las ventanas abiertas. En el auto, si vamos con más de una persona, las ventanas abiertas. En nuestras casas también.
más allá que uno ya, por eso uso cuellito alto, y le decía a mi esposa, ¿qué me pongo? ¿Camisa sola, una chomba? Y dice, no, te vas a morir de frío. Me pongo el cuellito alto, pero siempre ventilación en el ambiente. ¿Eso creen que favorecerá este año ya como una nueva tendencia por una cuestión coyuntural, que no tiene que ver por la conciencia del uso del gas, pero ayudará a prevenir más accidentes y también no sé si ahorrar consumo, porque si entra frío de afuera, tal vez, ¿no? Pero ¿cómo lo ven esa relación de lo que sucede para vincularlo con el tema de la charla de hoy? Sí, arranco yo, Walter, y luego hablas un poquito de la parte de seguridad. Este último punto que vos decís me parece muy importante, ¿no? Porque por ahí muchas veces nosotros damos recomendaciones de siempre mantener la ventana cerrada, Ujú. si hay ese famoso chiflete de viento por debajo de la puerta, ponerle Sí, la el viborita y todas esas burlete, cosas, sí. claro, el burlete, y por ahí suena hasta contraproducente en esta época que vivimos de ventilar los ambientes y todo eso, pero no lo vemos de esa manera. Por- y lo dividimos en dos consideraciones, ¿no? Una, lo que es la ventilación, nosotros recomendamos, y no solo nosotros, todo el mundo recomienda ventilar todos los ambientes, lo cual es bárbaro y tiene que ser así. Ahora, respecto al cómo va eso de la mano con el tema del ahorro de mi consumo de gas. Bueno, acá lo que recomendamos es que todos los usuarias del servicio, puedan ventilar sus ambientes en horarios de, por ejemplo, el mediodía, donde Ajá. tenemos una temperatura un poco más elevada respecto a la Mm, mañana y a la noche, y mm, por un rango de 3, 4 horas, el tiempo que ellos consideren, pero aprovechar esa ventana donde tenemos una mayor temperatura durante el día, y a la claro. noche, o horas donde ya empieza a caer la temperatura, bueno, ahí sí cerrar todo, y eso Ujú. repetirlo por los días. No va a afectar en tu consumo, porque muchas veces al mediodía hasta tenés la calefacción apagada Sí, claro. o en mínimo, y sí a la noche, bueno, usar todos los consejos que siempre damos, ¿no? Que ahora los vamos a reiterar porque nunca están de más. Uno dice, bueno, no por mucho reiterar, ¿no? La cosa va, a veces no, nos lo cuentan y no lo adoptamos. Y vamos a reiterar esos consejos básicos. Lo que estamos tratando también es de adaptarlo, vincularlo a la coyuntura que nos toca vivir y cómo eso puede facilitar o mejorar también el tema del consumo y el tema de la seguridad. Eh, si les parece bien, arrancamos con algunas preguntas y después vamos sumando preguntas que nos están viendo, que se siguen sumando. Se ve que ya, gracias Zuckerberg, ¿no? Es un tema de Zuckerberg que no quería que rompamos el rating de Instagram y dijo, no, los bloqueo un ratito a estos muchachos porque dice, ¿quién va a estar? ¿Juan y Walter? No, esto me rompe en el rating, pero vamos a empezar con preguntas también de quienes están ahí. Juanse, que también está preguntando. Vamos a la primera. Eh, ¿Qué consume en una vivienda el mayor gasto anual de gas? ¿Se puede hacer como un ranking de los artefactos que tenemos? ¿Qué es lo que más consume? Sí, por supuesto. El que más consume, en realidad, para tener en cuenta así un pantallazo muy grande, Sí, nosotros denominamos lo que se llama dos tipos de consumo, ¿no? Lo que es el sí, consumo base, que es a lo ajá, largo de los 12 meses, que ahí incluye lo que es el agua caliente sanitaria y lo que es mm, cocción. Eso tenemos a ujú, lo largo de todo el año. Y en la época invernal se hace una especie de sombrero, digamos, si lo tengo que graficar en una curva, que es la parte sí, de calefacción. La calefacción ok, de un consumo de un domicilio se está llevando un promedio de entre el 55 y 60% de consumo. ajá, Entonces, es en un determinado periodo, esto siempre hablando de la zona centro del país, ¿no? Si vamos hacia el ajá, sur o norte es distinto la claro, ecuación, pero en la zona centro se lleva aproximadamente un 55-60% de tu consumo de gas. Entonces, ujú, es importante siempre optimizar tu consumo en cuanto a ujú, la parte de calefacción, usar la sí, temperatura que realmente se necesita. O sea, no mm, es necesidad de estar en invierno con 25 grados dentro de un domicilio, sino con una temperatura de 18 grados y ponerse un suéter es confortable. Así tampoco tenemos, cuando salimos al exterior, tampoco tenemos un choque térmico muy grande. Y vuelvo mm, a lo que iniciábamos la charla, ¿no? Siempre aprovechar esa ventana que tenemos al mediodía de sol y demás para poder ventilar los ambientes, esta circulación. De esa manera también vamos a ser un poco más eficientes, y es una de las maneras también de poder generar un poquito, consumir un poco menos energía, en este caso gas.
Juan, le pregunto a Walter, el tema de ventilar los ambientes en esa ventana del mediodía entre tal vez las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es una hora donde está lindo cuando hay sol, ¿no? ¿Alcanza como para oxigenar los ambientes? También se vincula con el tema de la seguridad, además de la optimización del consumo. Para la parte de ventilación, si uno tiene artefactos a gas, de acuerdo al tipo de artefacto, ya uno tiene que tener una ventilación obligatoria. ¿Sí? O sea, pero así como se recomienda por eficiencia ventilar al mediodía, lo que también es importante es revisar todas las ventilaciones que nosotros tenemos en nuestras casas. Ajá. Eso es muy importante, que pueden estar taponadas, o, por ejemplo, si los conductos de evacuación de los artefactos también hacen justamente a la ventilación, pero eso es para el artefacto, no es para el ambiente. Pero claro, sí, la ventilación del ambiente sí es muy importante, pero las que nosotros recomendamos para los artefactos, eso es algo normativo y eso es ventila a las 24 horas, porque uno también de noche utiliza los artefactos tanto de calefacción como de agua caliente o cocción. Bien, tenemos entonces que tomar como, tal vez como hábito, al igual cuando uno utiliza los aires acondicionados eléctricos, limpia los filtros antes de comenzar la temporada, si es solo frío o si es frío o calor, periódicamente limpiar los filtros para optimizar, pero si nuestras rejillas de ventilación para artefactos de gas están desbloqueadas y están limpias, ¿esa práctica es aconsejable? Obviamente, también es importante no bloquearlas a propósito, o por ejemplo, si alguien hace una remodelación en una casa y mueve muebles, sí, por ejemplo, mueve algo, tapa o con las cortinas, que no tape las ventilaciones que justamente están diseñadas para que no estén bloqueadas. No, realmente no tienen ningún tipo de solución, no hace a la ventilación que esté tapada. Es interesante eso, ¿no? Porque dice, no, pero tengo la abertura que me pide la ventilación, que me pide el gasista matriculado, que podemos hablar de eso. Me pide el gasista matriculado, me dice, tiene que haber. Es cierto, me sacan una duda, el otro día vino un gasista a ver para una posible instalación de un artefacto de calefacción a gas, no tiro balanceado. Me dijo, tiene que haber 2 rejillas, una arriba y una abajo. Se necesitan 2 rejillas de ventilación cuando uno instala un no tiro balanceado en un ambiente. Sí, se necesitan las 2. Técnicamente la inferior es para que aporte oxígeno al ambiente, ¿sí? Es lo que me dijo. Y la superior es, en el caso de que haya una deficiencia en el artefacto y haya la posibilidad de que se produzca monóxido, como el monóxido es más liviano que el aire, asciende, o sea, se va hacia la parte de arriba del ambiente y se escapa por esa rejilla, porque se acumula en la parte superior, se acumula en el techo, ¿no? La parte alta. Entonces se escapa por esa rejilla antes de que empiece a bajar el monóxido y lo respiremos. Bien. Hablando de eso, lo que hablas de la altura, siempre el aire, aprendimos en la escuela, el aire caliente tiende a subir, el aire frío por el peso específico tiende a bajar. En mi casa, una casa vieja, antigua, en muy buen estado, pero antigua, cuando llegamos hace más de 20 años, en la cocina había instalada, sigue estando, pero está anulada, una estufa de tiro balanceado dentro de una alacena, es decir, una alacena como si fuese para guardar platos, dentro de uno de los compartimentos la estufa, tiro balanceado que daba al pasillo de interior del pH, pero el calor estaba acá arriba y esa estufa cuando intentábamos prenderla, lo único que calentaba era el techo y era como losa radiante para la habitación de uno de mis hijos, ¿no? Pero el calor no va a bajar nunca, siempre hay una altura también reglamentaria para instalar, y esto creo que tiene que ver con la seguridad y con la optimización del consumo, me parece que tiene que ver con las dos cosas. Sí, eso es, la ubicación del artefacto es fundamental, o sea, tanto los tiros balanceados como los que no tienen salida, tienen una altura determinada para instalar en la pared y también con respecto a la ubicación si hay otra ventana, eso es de acuerdo de cada habitación. Cómo se instala, se instalan los calefactores en la parte baja para en la calefacción favorecer un efecto de calefacción que es por convección,
¿sí? Ujú. El aire, lo que estás diciendo vos, cuando se calienta el artefacto, favorece efecto de ese aire que se calienta y ascienden y hacen como si fuera un remolino, pero no en forma como los remolinos que nosotros vemos por la tele, sino un remolino como si fuera que estuviéramos amasando el aire Ujú. de esta forma. Así. Ajá. Como un ¿Sí? tambor de lavarropas. Exactamente, el aire caliente sube y vuelve a el aire frío entrar en el artefacto y lo va calentando y va calefaccionando, lo que nosotros Ah, es el sentir calentito. mm. Ahora, hablando de optimización de consumo, Juan, la altura donde se instala el artefacto también garantiza que se optimice más el calefaccionar el ambiente, ¿no? Que no se pierda esa energía, que por más que esté consumiendo bien, que no haya pérdidas, el calor que genera se pueda disfrutar o se pueda sentir. No, eso sin duda, Mario. Lo que nosotros siempre recomendamos para ante alguna modificación o si uno quiere incorporar un artefacto de calefacción en su domicilio, llámese estufa tiro balanceado o Ujú. lo que fuese, es consultar con un gasista matriculado. El gasista matriculado te va a dimensionar y te va a recomendar el mejor artefacto para la superficie que vos querés calefaccionar. Porque muchas veces podemos tener una superficie muy grande y ponemos una estufa pequeña, con lo Ahí cual está. siempre vamos a tener frío. O al revés, ponemos una estufa demasiado grande para un espacio pequeño y vamos a tener que estar abriendo la ventana como para compensar las Mm, temperaturas. Entonces siempre es mm. recomendable poder ponerse en contacto con un gasista matriculado. En la página de las distribuidoras siempre están todos el listado de los gasistas. Ellos te Ujú. dimensionan Eso es y interesante. Yo entro en la página de Naturgy, por ejemplo, y consulto gasista matriculado y me quedo tranquilo que esos gasistas que figuran en ese listado están matriculados, lo recomienda la compañía y están registrados ante la autoridad de regulación que es el Energas. sí, correcto. Ahí los tenés obviamente, un casita da un examen, tiene toda una capacitación y demás Claro. que se Ah, matricula mm, en la distribuidora, sí. Entonces, ujú, siempre es recomendable, hace un momento hablábamos de las rejillas de ventilación, en cuanto a ver si sí. estaban taponadas o no. Siempre es muy bueno que eso, poder una vez al año, ponerse en contacto con un gasista matriculado, que venga a casa y que no solo revise las rejillas, sino que nos pueda revisar todos los artefactos. Tengamos en cuenta que los de calefacción por ahí los prendemos una vez al año y luego desde no sé, agosto o octubre está apagado hasta el próximo invierno. Claro. Entonces siempre es bueno hacerle una revisión previo a la temporada y ahí que pueda revisar toda la instalación o los artefactos. Sí, yo este año, sabes que me pongo autorreferencial porque soy el vecino común de Villa Crespo. Y este año, antes de encender las estufas a tiro balanceado que tenemos en los dos dormitorios, y llamé a un gasista que me recomendaron, matriculado, y vino con un aparatito y empezó a medir a ver si se hacía pi, 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 viste, como un detector de metales, y se fijaba, entonces me explicaba, ¿ves? Entonces había quedado a veces, no prendió primero el piloto, entonces como quedó gas, dijo, bueno, hay que dejar que esto se ventile porque si no te vas a tomar un falso gas que está dando. Eso está muy bueno, entonces como consejo, sí o sí, todos los años es como acondicionar el auto más allá de la revisión técnica, cuando uno se va de vacaciones se hace un poco más de kilómetros de lo normal, ver si están Por los supuesto. neumáticos bien, si funcionan bien los frenos, todas esas cosas, con el gas igual. Correcto, correcto. Siempre recomendamos eso. Y es algo muy, muy importante y fundamental, ¿no? O sea, así como bien mencionaste, empieza las vacaciones y decimos, bueno, ¿y al auto qué hay que hacer? ¿Le hago esto, le hago el otro? Lo mismo sucede con la casa. Sumado a eso, que es nuestra seguridad también, saber que el Claro, artefacto funcione se va la bien, vida. que combustione bien, que tengamos las ventilaciones como corresponden, es fundamental. Entonces, Bien. siempre recomendable que lo haga un experto como es un matriculado. Dos preguntas de consumidor, ¿no? Hay gente que llega al frío y se acuerda que tiene que comprar una estufa o quiso poner en marcha la estufa que tenía, vino el gasista matriculado, le dijo, no está funcionando bien, todavía no vino el gasista, pero la estufa no funciona, y le aparece una oferta de un hot sale, ¿no? Dice, bueno, estufa, eh, tiro balanceado, tantas calorías, pi, pi, pi. ¿Hay forma de calcular por metro cúbico del ambiente? Si, bueno,
¿Hay alguna guía, como por decir, solo por hoy, viste, oferta flash, oferta ya, como para decir, bueno, tiro balanceado para tantos metros cúbicos, que es ancho por alto por largo, ¿no? Además ahí mido el cúbico, ¿está bien? ¿Cuántas calorías tengo que pensar? ¿Existe alguna fórmula así que uno pueda más o menos aplicar con confianza? Mira, de una manera así tan lineal, eh, no, lo que sí sé que, por ejemplo, en la página nuestra, el Energas, tenés todo lo que es el calculador de consumo, donde ahí sí podés ingresar y vas calculando en función de los artefactos que tienes cuál es tu consumo. También las páginas de distribuidoras tienen esto y también hay simuladores donde uno puede justamente hacer eso, ¿no? Tengo una habitación de tantos metros cuadrados, necesitas tanta capacidad calórica. Pero Ujú. volvemos a lo mismo, obviamente. En el ejemplo que vos diste, siempre el Mm, bolsillo es el que manda, pero si nos claro. podemos apoyar esto en un gasista matriculado, sería la situación ideal. Mira, acá estamos viendo a todos los que están uniéndose y preguntando, y entre algunas de las preguntas que tenemos, a ver, hay que hacerle un mantenimiento a las estufas al empezar el invierno, nos dice muy amablemente Sergio Vigil 1711, que nos está dando las recomendaciones también que estamos teniendo con ustedes. A ver acá, mira, tengo un cliente con expediente parcial aprobado y quiere alquilar para pedir final. ¿Necesita bajar la aplicación? Bueno, esto es más administrativo, ¿no? Eso Claro, seguramente pues se contestará de la página después de Naturgy y la gente del equipo de habilitaciones, ¿no? O se contactará con el Energas. Pregunta también del consumidor. Se habla mucho de la eficiencia energética y el año pasado, no recuerdo con quién de ustedes dos, tal vez con los dos, hablamos de la etiqueta de eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Y yo voy a comprar un artefacto. El gasista me dice, bueno, mira, tenés como una estufa de tantas calorías, con tal característica, de tal modelo, y fíjate que la etiqueta diga tal cosa. ¿Dónde la encuentro y cuáles son las recomendables? Pues la luz que tiene, por ejemplo, la heladera dice A, B, C, D, las lámparas de bajo consumo, ¿no? En el gas, ¿cómo es? Mira, creo que lo primero que mencionaste es una de las cosas siempre importantes destacar, que es saber qué es eficiencia energética. Eficiencia energética, sí, dicho de una manera muy fácil, es la cantidad de energía que yo uso Ujú, para una determinada actividad y que yo a cambio pueda tener un servicio de eso sin que eso afecte mi consumo. Es ujú, decir, si por ejemplo yo utilizo una estufa para calefaccionarme y la pongo en 24 grados, estoy en casa con remera, pero sin embargo puedo tenerla a 18 grados y ponerme un suéter, estoy reduciendo mi consumo, estoy siendo eficiente, pero no estoy perdiendo confort. Ahora, claro. si voy a poner a la calefacción a 15 grados, ahí sí voy a tener frío, con lo cual estoy afectando a mi confort. Respecto a Ujú, la etiqueta, como vos bien mencionaste, en la parte de gas es exactamente igual que en los otros productos, por ejemplo, heladeras, donde está ahí una clasificación de todo un sistema de barras, siendo el A el de máxima categoría. En el caso de cocinas tenemos el A ujú. triple más, y en donde siempre también recomendamos al usuario que siempre elija el artefacto más eficiente. Por ahí el momento de compra, como recién comentamos, o sea, en el momento que uno va a ir a comprar, el bolsillo es el que manda, pero por ahí el tiempo de recupero y poder hacer, o por ahí esperar un poquito más o hacer un pequeño esfuerzo, pero el tiempo de recupero se va a ver reflejado en un corto mediano plazo. La Claro. etiqueta siempre debe estar visible al usuario, es decir, en el frente del artefacto. Y siempre Mm, recomendamos comprar el artefacto de mayor clase de eficiencia. ujú, ujú. Hablando ¿no? Uno ve las etiquetas, al igual que en la eficiencia energética, ¿existe algo que debo mirar sí o sí para saber que me da garantía en seguridad, no en cuanto al bolsillo, al consumo, sino al artefacto seguro? ¿Existe, además de la eficiencia energética, algo del Energas o de algún organismo eh, que rotule que este artefacto está aprobado, está chequeado, cumple las normas, ta, 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 ta? ¿Existe eso en los artefactos a gas?
Sí, por supuesto. Sí, sí, Adelante, Walter, dale vos. sí, sí, todos los artefactos que están certificados tienen justamente esa certificación de un organismo, tiene una placa de marcado que también tiene que estar visible, y Ajá, donde aparece, obviamente tiene que aparecer con la marca, pero también tiene un número de serie y la certificación, claro, y a qué normativa corresponde de acuerdo al artefacto que sea. O sea, en el ARGAT, o sea, están normativas, hay hasta para las rejillas de ventilación, o sea, a ajá, ese punto llega. O muy sea, bien. en las rejillas es parte de la instalación también, no es Ujú, que, claro, bueno, pongo algo y así como es eso, también lo son la cocina, los termotanques, calefones y calefactores. O sea, tiene que estar justamente con la placa de marcado visible. bien. ¿Y eso se encuentra en algún lugar en especial? Hay también una normativa que diga, va en la parte inferior derecha, va en la reversa, va en la parte superior al lado de la perilla selectora. Hay una normativa que uno, porque viste como la fecha de vencimiento en el pan lactal, ¿no? Entonces uno lo ve, uno sabe dónde está, en el envase, acá, allá o en las mermeladas, ¿viste? No sé dónde está y a veces compré, vence mañana. Tenemos forma así como para no ser especialistas, pero estar guiado por ustedes dos. Les recordamos a quienes nos están siguiendo en este live que estamos en este live room de Instagram TV de Naturgy Argentina, con Walter Silvero Morales y con Juan Steve Cáceres Pacheco, que son técnicos en la gerencia de distribución del Energas y gas natural vehicular, y tienen la gentileza enorme, de estar con nosotros en esta tarde compartiendo consejos. Vamos y decimos, quiero ver esa norma que diga cumple con las normas tal. ¿Dónde lo veo en el aparato? Sí, correcto, correcto. Aclarando también o complementando lo que decía Walter, cualquier artefacto a gas que se vende en el país, sí o sí tiene que estar certificado y ensayado en un laboratorio. No puede venir cualquiera y vender un artefacto que no cumpla con los requisitos que dicta el Energas. Bien. Parte de esos requisitos es esa placa de marcado que se encuentra, en cada artefacto está en lugares distintos. Es una Mm. placa de marcado también que tiene mucho contenido técnico para el instalador matriculado y para el gasista. Ah, mira. Cada placa lleva un número de matrícula y ese número de matrícula pueden ingresar a la página del Energas en el sector de elementos aprobados y ahí se encuentran registrados todos los elementos, digo elementos porque incluye artefactos, accesorios, por ejemplo las rejillas, tuberías, dispositivos de seguridad que están homologados en el país. O sea, cualquier usuario con ese número de certificado entra y los busca y ahí puede identificar qué organismo lo certificó, cuándo lo certificó, si está vigente y cuándo vence. Las placas de Bien. marcado, para responder puntualmente, por ejemplo, en las Mm. cocinas se encuentra, puede estar en la parte posterior del artefacto o debajo de la plancha de quemadores, en los calefones en un lateral, en las estufas también en un lateral. Pero digamos el usuario de una manera fácil puede acceder a esas placas y ahí se encuentra el logo de Energas, el del organismo que intervino y bueno, más información técnica. Bien. Pregunta que surge en toda familia, ¿no? Mezclar agua caliente con agua fría para regular la temperatura, ¿eso hace consumir más gas o menos gas? ¿Es la manera correcta? ¿Cómo tengo que hacer? Porque a veces se los pregunto y después le digo mi experiencia, pero ¿qué nos aconsejan ustedes que son los que saben? Bajo la ducha, abro el agua caliente. Uy, ¿cómo quema? Voy con el agua fría. Uy, me agarro un escalofrío. Regula un poquito, sacale, ponele. ¿Qué tengo que hacer con el tema de la temperatura del agua en una ducha, por ejemplo? Es un muy buen punto ese Mario. Obviamente la recomendación es nunca mezclar el agua, o en lo posible nunca hacerlo, sino trabajar con el seteo del equipo de calentamiento de agua. Por ejemplo, si tengo un calefón, primero identificar la temperatura de ducha estimada es en el orden de los 42 a 45 grados, promedio, ¿no? Algunos tienen mayor o Ajá. menor sensibilidad. Sí. Pero poder ir al artefacto y setear en función de tu sensación de confort. Entonces, todos los artefactos tienen diferentes maneras de seteo, de manera tal Sí. de evitar la mezcla de agua, porque obviamente consume más. Es más, si uno, por ejemplo, tiene una ducha con un monocomando, ¿viste el Sí. famoso Sí. monocomando? Y tenés un calefón, es muy probable que el calefón ande mal, porque le está restringiendo caudal. Al ser un solo Claro. comando,
estás abriendo el agua caliente, querés tocar el agua fría, restringís caudal y el calefón necesita un determinado caudal de arranque para que pueda encender, entonces se apaga. Como consejo es no mezclar, sino identificar una temperatura de confort de ducha y setear el equipo a esa temperatura estimada. Bien, y hablando de seguridad, cuando se apaga, deja de funcionar y calentar, o se puede apagar el piloto, el aparato, y eso me genera igual, hay una válvula de seguridad, pero eso me puede generar un riesgo en cuanto a seguridad, Walter. No, todos los artefactos tienen su corte por seguridad. Eso sí, lo que cuando se apaga, por ejemplo, las cocinas tienen una presencia, se llama una termocupla, que si se apaga, por ejemplo, porque entró una corriente de aire y me apagó la hornalla, estoy cocinando, que generalmente uno no se da cuenta, se apaga y uno no está mirando constantemente por debajo de la olla para ver si está encendido, uno está del lado de arriba. Claro. Entonces, tiene un corte de seguridad que a veces hasta se oye, es audible, escucho un tic, que es el corte justamente de gas para que no siga saliendo gas y no se acumule en el ambiente. Bien, a ver, y hablando de esto del ahorro, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal, hablábamos en alguna de las charlas con ustedes sobre los reguladores de caudal o limitadores de caudal en canillas o duchas. ¿Nos recuerdan qué son, para qué sirven, si son útiles y si son recomendables? Sí, son muy recomendables. Normalmente, viste, toda la grifería viene con los famosos aireadores, sí, que te da la sensación de que cae un chorro más grande. Bueno, sí. ese dispositivo también puede cumplir la función de regulador de caudal de agua. Y si no, se cambia. Son dispositivos que podemos conseguir en una ferretería, o sea, es de fácil acceso. Se cambia y te limita el caudal, dándote la sensación de que sigue saliendo el mismo chorro de agua. Esto es un análisis muy empírico que hice en casa, al poner los ahorradores, y bueno, fui midiendo el caudal, y con y sin ahorrador tengo un promedio de más o menos un 25 a 30% de ahorro, pero ahí tenemos doble ahorro, porque obviamente voy a calentar menos agua, y también voy a consumir menos agua. También. Entonces, es muy importante la utilización de estos aparatitos, y ya que estamos en agua, Mario, y con esto termino, siempre está el tema de calefón termotanque, ¿no? Nosotros eso te iba a preguntar también, sí. Recomendamos poder usar en todos los casos que se puede y que la instalación lo permita, los calefones. Calefón anda en el orden, un calefón A sin piloto, en el orden del 80% de eficiencia o superior, y un termotanque clase A anda en el orden del 60%. Tenemos 20 puntos de diferencia. Tampoco hay que demonizar al termotanque, ¿no? Porque lleva una condición especial de instalación, en lugares donde, por ejemplo, hay bajo caudal, el termotanque es muy útil, donde hay la calidad de agua también es muy útil, pero como recomendación decimos utilizar el calefón, que obviamente tiene piloto, se prende solamente a demanda, podés tener y si tenés piloto, para el caso que uno no puede, un usuario, a ver, no necesariamente el calefón está bien, tiene piloto, no tenés por qué cambiarlo, pero sí podés apagar el piloto. Esto es lo que decíamos de los usos, ¿no? O sea, prender el piloto solamente antes de usarlo. Entonces nos evitamos el consumo de todo el día, de la llamita ahí prendida, sin hacer nada. Claro. Y ahí con el tema del regulador de caudal, no peligra el tema de que el calefón no me tome la suficiente cantidad de agua y no encienda, por ejemplo, o todos los reguladores de caudal garantizan el mínimo paso que se necesita para que caliente el calefón, se active la función de calentar la parte del piloto. Es muy buena pregunta esa, Mario, porque hoy estoy, gracias Zuckerberg me puso nervioso de 6 menos 10 a 6 y 5, pero esos 15 minutos me habilitaron las neuronas, se activaron enseguida. No, está muy bueno eso, porque es cierto, los calefones, por ejemplo, necesitan un caudal de arranque de un promedio de entre 3 y 4 litros. Entonces, pero no podemos ir a regular los dispositivos estos y decir que el mínimo sea de 4. Pero sí
poder trabajar sobre el artefacto. Entonces, los reguladores para utilizar con los calefones, ¿y qué son reguladores? Los más comunes, están regulando entre hasta 4 o 5 litros, y de ahí para arriba hay algunos de 7, 8, con lo cual garantizamos de que los calefones, que digamos es la peor condición, puedan arrancar con ese caudal. Y también tenemos en cuenta que los litro calefones, por minuto es, cuando sí, decís 4 o 5, es litro por minuto. sí, perdón, me refiero a litros, sí, litros por minuto, y que también los artefactos hoy en día son en una gran mayoría modulantes, con lo cual también colaboran a esa función. Muy bien. Entonces, yo voy a la casa de sanitario de gas, digo, ¿me das reguladores de caudal para mis canillas? Y ya me quedo tranquilo que con eso, yo si lo coloco, lo uso a conciencia y todo, me va a bajar por lo menos, vos lo testeaste un 20, un 25, un 15, no importa, igual estoy colaborando con el medio ambiente porque consumo menos agua y ahorro energía, y si estoy en un lugar donde también el agua es medida, tengo doble ahorro y a la vez conciencia ambiental, ¿no? Todo va sumando. Sí, y contaminas menos el ambiente también, porque Bien, sabemos que... sí. No, adelante. No, vamos con eso, que me interesa mucho el tema del ambiente, porque tenemos que tener conciencia también de eso, ¿no? De esos temas que son fundamentales y que hoy están dentro de la decisión de qué artefacto coloco, cuánto consume, cómo combustiona, todas esas cosas son fundamentales. Sí, siempre hacemos una relación y siempre lo charlamos con Walter. De importancia, sabemos que los gases de efecto invernadero representan un promedio del 80-82%. Y esto se genera a raíz de las combustiones, de la combustión en general. Entonces, esta relación que hacemos, siempre como decía, lo charlamos con Walter, es cuando uno se asegura que el artefacto funcione bien, revisado por un gasista matriculado una vez por año, cuando uno es eficiente y realmente consume la cantidad de energía que requiere, reduce la cantidad de veces que va a combustionar, y además, y con esas dos acciones, garantizo de que al combustionar menos, voy a generar menos gases de efecto invernadero, y también voy a ahorrar en mi consumo, que se va a ver reflejado en una menor factura a fin de mes. Queríamos destacar eso, que podemos colaborar también con el medio ambiente. Claro, porque en definitiva es un recurso escaso que lo estamos cuidando y también ayudamos a nuestro bolsillo. Consulta de optimización energética. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo una estufa a gas y tengo un aire acondicionado. Entonces depende, la estufa a gas calienta mucho más rápido, ¿no? Y a veces digo, bueno, la apago, yo a la noche la apago, durante gran parte del día está apagada completamente, ni siquiera piloto, está apagada, y yo prendo el piloto, enciendo, calefacciona con termostato, calienta, y después cierro el ambiente. Cuando la apago dejo un rato sin piloto ni nada, y después otra vez mantengo con el aire acondicionado eléctrico. El híbrido de dos fuentes distintas, ¿no? ¿Conlleva algún peligro en ese ambiente donde hay un aire acondicionado y una estufa a gas? Diversificar la matriz, miren con qué terminología hablo, ¿es recomendable? ¿Es contraproducente? Bueno, te contesto yo. Dale. El tema de que, por ejemplo, vos metiste la palabra matriz, que es una palabra que es un poco técnica, pero gran parte de la electricidad que se genera acá en la Argentina se genera con gas. Entonces, no estás diversificando mucho. En realidad, la electricidad es un derivado, como por así decirlo, de lo que se está generando con gas. O sea que, claro, implícitamente vos también estás usando gas. ¿Sí? No es que vos estás en una matriz totalmente verde acá en Argentina. Se genera mucha electricidad con gas, entonces vos solamente estás desde dos fuentes distintas, pero en realidad la fuente primaria, casi la mitad es una sola, o sea, el gas. ¿Sí? Vos lo que decís es a efectos de la sensación adentro del ambiente de calefacción. En realidad con uno solo alcanzaría, de acuerdo, si ya tu calefactor alcanza, lo puedes bajar al mínimo, por ejemplo, y ya si con mínimo no te alcanza, si directamente apagarlo, y bueno, cuando baje la temperatura del ambiente, volverás a encenderlo en mínimo,
Claro. o para poder ir regulándolo. Si querés un ajuste tan fino como vos pretendés, sí, realmente necesitas dos artefactos, pero con uno solo te alcanza. Y si es a gas primero, mejor, porque, como te dije antes, la electricidad del aire acondicionado proviene del gas, o sea que te va a salir más caro. O sea, Para que tengas una idea, Mario, un promedio de todo el consumo de gas, el 34-35% se va para las centrales térmicas. Claro. Para generar energía eléctrica. ¿Qué es lo que dice Walter? Bien. Acá me hablan algo, ustedes hablan de la calidad del agua, y está escribiendo alguien, ya te digo exactamente quién, en zona norte, dice, el Sarro tapa muy seguido las serpentinas, lo dijo, ya te digo quién lo dijo, Vasco-García-1967, el Vasco tiene un año más que yo, si nació en el 67, yo nací en el 68 y soy de familia italiana, pero por ahí andamos, vas con ancestros europeos y cincuenteando un poquito más, vos ya vas a cumplir 54, yo voy a cumplir 53. Es cierto que eso hay que tener en cuenta, como decían antes, la calidad del agua. Yo no entendía muy bien, después me doy cuenta con esto del Bajo que tengo que saber si genera sarro el agua que tengo. No sé si es agua pesada, agua, no sé cómo se llama eso, agua con pH alto, no sé, ustedes me explicarán. No, es muy cierto lo que comenta. Para eso también recomendamos siempre hacer el mantenimiento una vez al año, ¿no? Porque eso pasa, las serpentinas van acumulando ese sarro y van reduciendo el caudal, y al final terminás teniendo un pasaje muy, muy pequeño que te termina, es más, en algunos casos directamente ni prende el artefacto. Pero para ese caso tampoco es bueno el termotanque, porque lo sucede que en el tanque interno se empieza a acumular en la base. Entonces, vamos a tener menos cantidad de agua, vamos a tener que, para calentar esa poca cantidad que quedó arriba, primero vamos a tener que calentar todo este sarro, porque el quemador está acá abajo, y luego el agua. Entonces, es el agua que tenemos, o sea, mucho no podemos hacer ante eso. Bueno, se pueden hacer cosas, pero digamos, se requiere una inversión. Pero en eso recomendamos que se pueda realizar una revisión con un matriculado una vez al año, que pueda probar, medir esto del caudal y hacerle un service al artefacto, por ejemplo, a la serpentina, bueno, un service en función de cómo esté funcionando, ¿no? Sí. Y algunas recomendaciones de seguridad para ir cerrando, y cada uno tiene sus compromisos, por supuesto. Yo me quedo hasta cualquier hora, no tengo ningún problema, pero estamos llegando a las 7 de la tarde. El tema de los detectores, porque me preguntan, el gas y el monóxido de carbono, ¿es lo mismo? ¿Qué es lo peligroso de los artefactos? ¿Qué emanan los artefactos? Y hay una diferenciación que creo que el año pasado la hicimos en las charlas que tuvimos con ustedes, y creo que es importante también dejarlo en claro, porque no sabemos, tenemos respeto y está muy bueno, pero a veces no conocemos bien qué es lo que genera cada cosa y si es lo mismo. ¿Nos lo pueden explicar entre los dos como para que quede ese mensaje fundamental? Porque ahí también es una cuestión de preservar la vida, ¿no? Dale, empiezo yo con hacerte una pequeña diferenciación entre el gas y el monóxido, o sea, el gas natural que nosotros utilizamos para cocinar, para los servicios de agua caliente, y el monóxido. Los dos son gases, obviamente, pero el gas natural la empresa lo provee odorizado, ¿sí? Le pone un odorante que es lo que nosotros conocemos como olor a gas, ¿sí? En cambio, el monóxido no tiene olor, ¿sí? Tampoco tiene sabor ni color y no irrita las mucosas. En cambio, el gas natural sí irrita, pica la nariz, ¿sí? Se siente. Cuando nosotros empezamos a sentir ese olor, está, o sea, tan odorado, o sea, tiene tanto olor, o sea, tanta fuerza, que todavía no estamos en peligro, ¿sí? Pero apenas lo sentimos y ya tenemos que recurrir, obviamente, a un gasista matriculado para que revise si hay alguna posible pérdida dentro de la caja, ¿sí? Y en el caso que persista, o sea, muy, muy fuerte, que se sienta, o a veces se siente en cuadra, así, ya llamar directamente a la distribuidora. Pero primero consultar con un asistente matriculado. Después, bueno, todo el tema de detección de detectores, ¿sí? Lo más importante a destacar es, para el tema de monóxido, que la llama sea azul, ¿sí? En todos nuestros artefactos. Azul.
azul, ¿sí? Estoy de azul, azul. Así que Azul y eso oro es lo más, no, azul. azul sol, azul Azul. sol. Hoy homenaje a los de River, ¿no? Que ayer fueron Amarillo, gloriosos amarillo ayer, quiere ¿no? decir amarillo es que te está produciendo monóxido o rojizo, Ay, no, muy entonces importante. déjalo. No, no dije nada. Entonces, pasando a los temas de detectores, lo más importante son las ventilaciones que son por normativa. Los detectores no son obligatorios, ¿sí? Ok, Lo que son obligatorias son las rejillas, ya que los detectores también requieren un mantenimiento. ¿Sí? En cambio, las rejillas es una seguridad que nosotros tenemos 24/7. Lo único que hay que claro. hacer es, como dijimos antes, es hacerle una revisión anual y nada más. En cambio, el detector, como es electrónico o eléctrico, puede fallar, obviamente, y no detectar. Lo bueno que tiene el detector a veces es que detecta, hay algunos que son duales y detectan monóxido y gas natural. Pero con la seguridad que se llama pasiva, esa obligatoria, si la tenemos bien mantenida, alcanza para todos los ambientes. Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos ya estamos dando vueltas sobre el cierre, la conclusión final. Juan, ¿alguna reflexión sobre los temas que hablamos o sobre, quedó, por supuesto que hay miles de temas y por eso reiteramos y hacemos estos encuentros que surgen, ¿no? De la generosidad de Naturgy Argentina y la colaboración inestimable en Energas, teniéndolos a ustedes como protagonistas y a quienes nos están siguiendo en este live y que después lo pueden ver, por supuesto, va a quedar en el Instagram de Naturgy y se replicará en las redes. Pero a modo de cierre, un comentario final de ambos de algo que no podemos dejar pasar por alto, algo que hayamos dicho y reforzarlo, algo que no les haya preguntado, pero que es importante tener en cuenta. Bien, no, creo que a lo largo de la charla pudimos barrer diferentes temas, dejar algunos conceptos como esto del agua, el tema de buscar siempre la clase de eficiencia más alta de los artefactos que se pueda comprar, apagar el piloto, que es importante, y como reflexión, y obviamente antes de agradecerles a todos los que nos están viendo y por supuesto a la gente de Naturgy, es simplemente marcar que eficiencia energética podemos hacer todos. Podemos hacer pequeñas acciones, que esas pequeñas acciones es una sumatoria de cosas que luego que luego se va a ver reflejado en nuestra factura de gas a fin de mes. Tampoco es necesario hacer grandes inversiones. Si uno tiene la oportunidad de hacerlas, bienvenidas, hacerlas con las mejores aislaciones y demás, y si no, tampoco es necesario hacer una inversión muy grande, sino cambiar pequeños hábitos de nuestro día a día. Así que, Mario, reitero el agradecimiento a ustedes, a la gente de Naturgy. Toda esta información que fuimos charlando acá, se encuentra en la página de Energas, entrando en nuestro sitio web o redes sociales, siempre tienen los tips, tienen mensajes, tienen toda esta información. Sé que en la de la distribuidora también. Y bueno, agradecerles y como te dije, eficiencia podemos hacer todos. Walter, tu mensaje final antes de dar por terminado, por concluido, este episodio. Esto es como, viste, como un podcast, ¿no? Como una serie de Netflix. Claro, Es este episodio, ya veremos de la parte 2, parte 3 y sobre nuevos temas también. sí, bueno, la idea es dejar todo claro en cada uno de los capítulos, no dejar nada para la próxima, dejar todos los conceptos claros, no dejar suspenso. La idea es, bueno, coloración azul en la llama, ¿sí? Utilizar los artefactos para lo que fueron diseñados, o sea, la cocina para cocinar, no tratar de secar ropa en un calefactor, ¿sí? No utilizar cosas, claro, de forma indebida para la seguridad del hogar. Y bueno, así como dijo Juan, también todos los tips de seguridad y todas las recomendaciones de monóxido están dentro de la página de Energas y de Naturgy. Y lo que, como dijo antes Juan, todos los artefactos están homologados, están dentro de la página de Energas. Bien. Ya les doy el título del próximo episodio cuando hagamos en el transcurso de este año. Tal vez elaborar con lo que ustedes conocen lo que no se debe hacer como un decálogo de esas cosas locas, ¿no? De secar la ropa de
de dejar el horno abierto para calefaccionar el ambiente. Ahora que uno se pone a pensar, se me ocurren 2,5 millones de situaciones y otras que a uno no se le ocurren, ni se nos ocurriría, pero ustedes capaz que la tienen así la lista y podemos armar otro capítulo especial de consejos prácticos, no para hacer, sino cosas que jamás debemos hacer y si las estamos haciendo, dejar de hacerlas para siempre. ¿Les parece bien? Sí, está buena la propuesta. Va a ser un listado bastante importante. Bueno, pero por supuesto, por algo hay que empezar. A veces damos por sentado, por bien hecho, prácticas que de raíz están mal concebidas. Por eso, en la palabra y el consejo de quienes saben como ustedes, ambos técnicos en la gerencia de distribución y gas natural vehicular del Energas, nos van a ilustrar y nos van a aconsejar y llevar para cambiar esos hábitos o esos vicios, porque si está mal son vicios, no hábitos, pero que tal vez no somos conscientes de que lo estamos haciendo mal. Walter Silvero Morales, Juan Steve Cáceres Pacheco, técnicos de la gerencia de distribución y gas natural vehicular del Energas, mil gracias por haber participado, por darnos tanta información, por hacernos conocer tanto y por pasar esta hora que pasa volando, ¿no? Ya que hablamos de piloto, la hora pasa volando con ustedes dos, así que yo me quedo tranquilo porque miro el reloj y ya pasó 1 hora, mirá, la tenemos recontra resuelta de la mejor manera y con muchos consejos y mucha información que nos llevamos en este encuentro. Mil gracias a ambos y saludos a todo el equipo y a toda la gente del Energas. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo desde que arrancamos, nos aguantaron esos minutitos de delay, nos siguieron, están allí, están todos presentes, gracias por su tiempo, por su interés, por estar siempre junto a todas las iniciativas de Naturgy aquí en Argentina y por supuesto van a, como siempre, informarles a través de las redes todas las novedades que tendremos a lo largo de este año. Vino el invierno, nos pusimos el cuello alto, ahorramos gas, uso racional, responsable y también cuidarnos nuestra salud, nuestra vida con los consejos que nos dieron el día de hoy Walter Silvero Morales y Juan Steve Cáceres Pacheco, técnicos en gerencia de distribución y gas natural vehicular del Ente Nacional de Regulación del Gas. Muchísimas gracias, hasta la próxima, buen fin de jueves, buena semana, buen mes, buena vida. Nos reencontramos pronto, gracias a todos. Chao Walter, chao Juan, gracias.